La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Yo sí que quería abarcar un tema que apenas hemos tocado, ¿no? Y es ese aprovechamiento, porque hemos estado hablando, sí, del tema de los chamanes y esa pátina de una parte mágica que pudieran tener. Pero hay otra vertiente, y es a la que yo hacía referencia cuando se dice en una cueva, es el inframundo, es el lugar de oscuridad, de tranquilidad. Y esos lugares han sido, lógicamente, aprovechados por el ser humano, como todas esas cuevas, esas grietas naturales, para colocar los féretros como lugar de descanso de nuestros ancestros. Esto no se había mencionado hasta ahora. Curioso. Es curioso, pero fíjate, no solo estamos hablando de cuevas subterráneas, es decir, bajo tierra, que evidentemente las hay y hablaremos de alguna de ellas, sino que algunas de estas cuevas, como estaba también comentando Jorge, están ubicadas escarpadas, o sea, en lugares escarpados de una montaña. Bueno, yo quiero recordar, aquí en España, por ejemplo, creo que tenemos algunas de estas cuando hablamos de lo que es la cultura guanche, ¿no? Que ellos se enterraban en acantilados y además en lugares de difícil acceso. De difícil acceso, por ejemplo, recuerdo cuevas que hay en una montaña sagrada, que es para una montaña sagrada del taoísmo, está en China, es la la montaña de Longhu, que está ahí bordeando todo lo que es el río Yangtze, también un río sagrado para sus culturas, en la que, bueno, ahí nos encontramos cuevas que están pues a una distancia de más de 200 y 300 metros de altura, cuevas a las cuales es prácticamente imposible acceder y en las que se han encontrado féretros dentro de más de 500 kilos. ¿De 500 kilos? De 500 kilos, ahí es nada. No estamos hablando de féretros de piedra, sino de bloques de madera, claro. digamos agujereados, pero una madera súper pesada, como te puedes imaginar. Algunos de estos féretros incluso con esas formas, digamos, como de barco, ¿no? Pues más delgado de una punta y más ancho del otro extremo, pero que están ahí ubicados y que, bueno, es algún tipo de enterramientos que ellos tenían. Y fíjate, una cosa es, sí que tú puedes ver, algunos están incluso en la parte de fuera de estas cuevas aéreas, que a mí me gusta denominar, pero en muchos de estos casos están cuevas excavadas dentro de la roca o aprovechando cuevas naturales a esa altura. Y dices, bueno, ¿y por qué los enterraban allí, no? Claro. Bueno, pues hay dos razones. Una es, estamos hablando de un suelo, como decía, al lado del río, muy húmedo, con lo cual proclive a la putrefacción y al corrimiento de tierras. Y luego hay otra segunda parte que ahí sí que enlaza más con todas esas creencias, y es la que cuanto más arriba estás, más cerca estás del cielo. Claro. Y también hay otra muy interesante, y es que tenemos que pensar que las cuevas no solo nos llevan a ese inframundo, ¿no? O al infierno incluso, sino que también nos puede llevar al lugar donde habitaron o incluso el lugar de conocimiento de los dioses. Si nos vamos por cualquier mitología, fíjate, precisamente el taoísmo, ¿no? Hablamos de Mitra, el mitraísmo, perdón, Mitra nace en una cueva, ¿no? Buda dicen que nace en una cueva, claro, ¿no? El propio Jesús de Nazaret dicen que nace en una cueva. Algunos dicen que es un pesebre, pero bueno, una cueva, podría ¿no? ser un pesebre dentro de una cueva. Claro, pero también, claro, ¿por qué no? Pero fíjate bien, Zeus nace en una cueva, y no solo eso, el conocimiento lo adquiere después, tiempo más tarde, en su, vamos a decir, adolescencia de Dios, en una cueva. Pero hasta el propio Mahoma adquiere el conocimiento en la llamada Har Hira, que es la cueva Hira, que por cierto existe y es visitable y es uno de los lugares sagrados para el Islam. Y todo ese conocimiento lo adquieren en el interior de una cueva. Así que quizás sería factible que nuestros muertos llegaran a estar lo más cerca del punto donde adquirieron el conocimiento nuestros dioses, pues quizás ese lugar fuera también una cueva. Claro, pues fíjate, estamos hablando que en las alturas se está más cerca del cielo, eso lo que pues, en los enterramientos estos guanches o en China, ¿no? En la montaña sagrada del Longhu, pero
también hay otros casos que a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo para allá el año 98, cuando viajé hacia Filipinas, y bueno, yo ahí además estaba, cuando tal cual me bajé del avión, yo estaba más preocupado por otras razones. Primero, por respirar, por la humedad y el calor que había allí, y luego por intentar entablar, bueno, pues contacto con bueno, en aquella época estaba investigando todo el tema de los psicocirujanos, ¿no? Y ahí estaban los filipinos y era de mucho interés para mí. Pero fíjate, yo ahí recuerdo cuando yo llegué me encontré con el conocimiento de unas cuevas, la cueva de Sagada, en la isla de Luzón. Y dije, ostras, esto tiene que ser cuanto menos interesante, ¿no? Y empecé a indagar. Mi sorpresa fue mayor cuando ya no solo es que allí se realizaban enterramientos, sino que además antes de realizar los enterramientos se mumificaba a los familiares difuntos, ¿no? Con lo cual ya para mí adquiría una dimensión de top 5, ¿no? Estaban ahí arriba, ¿no? En cuanto a interés. Y bueno, la verdad es que, bueno, pues la Sagada es una aldea muy tranquila, pequeñita, y está, por supuesto, anclada en las tradiciones ancestrales de lo que es la tribu de los igorotes, ¿no? Que es un grupo étnico de origen mongoloide, malayo, que habita ahí en la zona del noroeste de las altas tierras de la isla de Luzón. Y bueno, la verdad es que estos enterramientos han sido proclives a muchas supersticiones. Primero, porque muchas de estas enterramientos han sido, o han cuanto menos intentado ser por descubridores, por viajeros sin escrúpulos, bueno, pues han entrado allí, han intentado aprovecharse del lugar y se ha contado de ellos unas historias incomprensibles, llenas de supersticiones y de miedos, por decir de una manera. Sí, cuanto menos estamos hablando de que es una puerta al reino de los muertos. ¿Y cómo entrar? Bueno, pues curiosamente tú entras en lo que es la cueva. El acceso es bueno, como muchas de estas cavidades y que habéis visto antes, lo decíamos, bueno, pues es muy difícil, es estrecho, es un camino además muy húmedo, que hay mucho verdín en el suelo, con lo cual es difícil, muy fácil el pegarte el resbalón del siglo, y más para lo que eran, bueno, pues las comitivas y para lo que eran en su momento los que iban ahí a enterrar y a oficiar ese enterramiento, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que esto, y a pesar de todas esas leyendas, se trata de una zona tabú. Una zona tabú, primero, por los enterramientos, segundo, porque ahí hay, lo decían, los cuerpos momificados, y luego porque ellos consideraban que nadie podía tocar las tumbas, porque si lo hacían, bueno, pues no se podía hacer, como antes estábamos mencionados, sin antes hacer una ceremonia de desagravio. Ocurre a la par que, bueno, pues existen un montón de creencias, de ritos relacionados con todas estas tumbas, estos enterramientos, que están todos lo que son los féretros de madera ubicados desde el suelo, es como forrando todas las paredes del suelo hasta el techo, de una manera que dices, bueno, casi ni alcanzas a ver estas tumbas, estos enterramientos. Se sabe con total seguridad que tienen más de 5 siglos de antigüedad y que venían oficiados, como decía, por ese chamán, por ese lacay que ellos llamaban, y que algo muy curioso que también hemos mencionado en algunos otros programas, y era el tema de los tatuajes. El tema de los tatuajes, al igual que el tema de lo que ha estado comentando nuestro dibujante particular, que está ahí enfrascado. Pues que algunas de estas, bueno, las manos o podían generar algún tipo de lazo familiar, etcétera. En el caso de los chamanes, que eran los únicos miembros de la tribu que podían entrar allí, por supuesto con los difuntos, ellos ubicaban, les hacían al cuerpo ya en vida y a los difuntos una serie de tatuajes que los que marcaban era el rango,
luego, por otra parte, a qué familia pertenecían, a qué clan, y luego eso a los que eran en vida, ¿no? Pero una vez que ya habían fallecido, que habían muerto, esa señal servía para que los ancestros reconocieran a esos familiares. Esto es algo común, como has dicho, a otras culturas muy, 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 muy lejanas que has comentado Sí, recientemente. y en alguna otra ocasión hemos estado comentando, ¿no? Bueno, la historia es la historia de lo cuanto menos de los igorotes, de esta tribu, está llena de misterios, de ritos, porque además una cosa que es curiosa, los ataúdes, cada uno se preparaba el suyo, es decir, en vida. ¿Cómo? Sí. O sea, eso de ir tú antes de morir tenías que dejar tu ataúd hecho. Exactamente, como igual tu que hipoteca igual pagada. que tú exactamente. Ser previsor. Coche, la hipoteca A y el ver, ataúd. pero tú no pagas, como se suele decir, el seguro de sí. difuntos de muertos, pues No, es lo mismo. claro. Ellos, cada uno, fueran mayores, de hecho, desde la infancia ya se empezaban a construir sus propios ataúdes, con lo cual También los es verdad dejaban que allí. tampoco sabían cuándo iban a morir, con lo cual tenían que empezar pronto, entiendo. Y no solo eso, sino Otra que época. los ubicaban dentro de la cueva en el lugar que ellos querían. Es decir, si querían cerca de sus familiares, ancestros o de sus amigos, o etcétera, etcétera. Incluso ha habido algunos casos en los que se han encontrado ataúdes, y eso es algo, entre comillas, relativamente bonito, y ahora diré por qué relativamente, ataúdes en los que de repente se encontraban el matrimonio dentro. Se encontraban a los dos. Y digo lo de relativamente porque, igual que ocurre también en otras culturas, cuando fallecía ella, se enterraba ella. Cuando fallecía él, alguien le tenía que acompañar a ese viaje al otro mundo. Qué bonito. Sí, Caray. Muy bonito. relativamente. Relativamente bonito.